Continuamos con el tema 10 de la segunda unidad didáctica de principales compuestos químicos. El tema 10 está dedicado a los elementos del grupo 17 y 18, halógenos y gases nobles. ¿Qué conocimientos previos necesitamos para el estudio de este tema? Como siempre, la configuración electrónica, los conceptos de oxidación y reducción, las reacciones ácido-base, concepto de ácido de Lewis, base de Lewis y de Bronsted y Glory, como de costumbre. Objetivos generales de este tema: conocer las propiedades de los elementos del grupo 17 y 18 de la tabla periódica, y así como de sus compuestos más representativos, y todo ello unido al estudio de su preparación y a una descripción de los usos y de mayor aplicación. Objetivos específicos: explicaremos la diferencia de reactividad del flúor respecto al resto de los halógenos, clasificar los ácidos de los halógenos en función de su acidez, indicar algún método de síntesis de los halógenos, relacionar la capacidad oxidante de los halógenos en función de su posición en la tabla periódica, exponer las aplicaciones industriales de los halógenos, enumerar las aplicaciones de los gases nobles y describir los procesos de síntesis de los compuestos del xenón. Comenzamos con el grupo 17, grupo de los halógenos. Como vemos aquí, el grupo 17 está constituido por la familia de los halógenos, que son los elementos más electronegativos de cada periodo de la tabla periódica. Su configuración electrónica es ns2-np5, por lo cual solo les falta un electrón para completar los 8 de cada capa, para completar siguiendo la regla del octeto. Tienden a captar un electrón formando los iones haluro, que ya todos sabemos que son muy estables. El nombre del halógeno significa formador de sales, que deriva de las palabras griegas hals, sal, y genes, origen, ya que sus sales se conocían antes de que fueran aislados los elementos. Ya en el siglo XIII, el cloro, el flúor en el XIX, bromo, yodo, y en el XX el astato, y por último el tenesino, que fue descubierto en 2010. Esta es la tabla de los elementos del grupo de los halógenos. Vemos su número atómico, configuración de la capa de valencia, configuración electrónica, radio covalente, radio iónico, la energía de disociación de las moléculas. Vemos que el flúor es diferente de los otros elementos. ¿Qué más vemos? La electronegatividad. Vemos que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. La primera energía de ionización, también la afinidad electrónica, puntos de fusión y ebullición y potenciales de reducción. Las propiedades de los elementos del grupo 17, pues comenzamos, son muy electronegativos en general, pero el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Todos tienen valores de electronegatividad muy altos, por lo que forman aniones negativos y son buenos agentes oxidantes. El flúor es especial debido a su pequeño tamaño y es mucho más reactivo y solo forma un enlace covalente, mientras que los demás halógenos pueden formar hasta 7. La energía del enlace flúor-flúor es menor de lo esperado y es debido al pequeño tamaño del flúor, que hace que la repulsión electrónica debilite el enlace. El enlace que une los átomos halógeno-halógeno en las moléculas de los halógenos se puede romper por acción de la radiación visible y ultravioleta. Y aquí vemos para dar dos radicales, que esto ya lo hemos visto en el tema 1 de la primera unidad didáctica, en las reacciones de halogenación iniciadas por luz. Los radicales libres, el menos estable es el flúor, es el más reactivo, luego el cloro, el bromo y el yodo es el menos reactivo, es decir, el más estable. Y la reactividad, pues efectivamente es la contraria. El flúor más reactivo que el cloro, que el bromo y que el yodo. La capacidad oxidante de los halógenos está indicada por su potencial de reducción estándar y disminuye al extender en el grupo. En consecuencia, el halógeno capaz de oxidar los aniones de los halógenos que están por debajo de él en la familia. El cloro oxida al bromo y al yodo, pero no al flúor. El flúor tiene un potencial de redox muy positivo, es el elemento más oxidante de la tabla periódica, por lo que no es de extrañar que exista solo como anión flúor. Por tanto, solo puede formar compuestos con número de oxidación -1. Los demás elementos del grupo pueden presentar además estados de oxidación positivos en sus combinaciones con elementos más electronegativos, como otros halógenos, en los compuestos interhalogenados que veremos a continuación, y con el oxígeno, siendo frecuentes los estados de oxidación +1, +3, +5 y +7. En general son muy reactivos, reaccionan con todos los elementos excepto con el oxígeno,
el nitrógeno, los gases nobles. Y el flúor tiene tendencia también a formar enlaces iónicos con los elementos adecuados, ya que es muy electronegativo. Comenzamos con los haluros de hidrógeno, ya los hemos visto en química orgánica y hemos vuelto a verlos en diferentes temas de los temas que llevamos hasta este tema 10, y podemos decir que los halógenos reaccionan con el hidrógeno para formar haluros de hidrógeno, que son moléculas diatómicas estables. Se nombran añadiendo el sufijo uro al nombre del halógeno. Si la O final en disolución acuosa se denominan hidrácidos y se nombra con la palabra ácido seguido del nombre del halógeno, sin la O final añadiendo la terminación hídrico. De ahí los nombres de ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico. Todos los haluros de hidrógeno pueden formarse por reacción directa del elemento halógeno gaseoso con hidrógeno. La reacción del flúor con el hidrógeno para formar fluoruro de hidrógeno se lleva a cabo a muy baja temperatura debido a la gran reactividad del flúor. Aquí vemos la formación, que tiene lugar también por vía radicalaria en presencia de luz. El cloruro, como hemos dicho, reacciona con el oxígeno a temperatura ambiente, pero necesita luz para que la reacción tenga lugar y se produce por un mecanismo radicalario. Aquí tenemos también varios otros métodos de obtención de ácido fluorhídrico y de clorhídrico en presencia de sus sales con ácido sulfúrico concentrado. Los enlaces halógeno-hidrógeno son enlaces covalentes, pero son polarizados debido a la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. Debido a la mayor electronegatividad del átomo de flúor, el enlace hidrógeno-flúor tiene un elevado carácter iónico, y este carácter iónico disminuye al descender el grupo, como puede comprobarse al observar los valores del momento dipolar que tenemos en este cuadro a continuación. Vemos que a medida que descendemos en el grupo, el valor del momento dipolar disminuye. También tenemos la energía de enlace, que también vemos que disminuye, el punto de ebullición, la constante de acidez. Como hemos dicho, el único ácido débil es el ácido fluorhídrico, los demás ácidos son ácidos muy fuertes, y aquí tenemos sus valores de pKa. La polaridad del enlace de fluoruro de hidrógeno hace que este compuesto esté asociado por enlaces de hidrógeno, por lo que sus puntos de ebullición y fusión son más elevados de lo que cabría esperar. Y en los compuestos moleculares, las fuerzas de Van der Waals aumentan con el tamaño molecular, lo que justifica el aumento de los puntos de fusión y de ebullición del clorhídrico al iodídrico. Los valores de la constante de acidez ya hemos dicho que son muy grandes excepto para el ácido fluorhídrico. Por tanto, todos estos halogenuros se comportan como ácidos muy fuertes y están totalmente disociados, excepto el fluorhídrico, que es un ácido débil. Estos compuestos de carácter covalente, la acidez depende de los factores, la polaridad y la energía del enlace halógeno-hidrógeno. Al descender el grupo disminuyen tanto la energía como la polaridad del enlace. Y entonces tenemos que tener en cuenta que a mayor polaridad de enlace, mayor acidez, y a mayor energía, menor acidez. Los dos factores resultan contrapuestos y no obstante predomina el de la energía de enlace, con lo que la fuerza de los ácidos aumenta al descender en el grupo, ya que disminuye la energía de enlace, como vemos aquí. Tenemos estas dos reacciones del zinc con el ácido clorhídrico, que es una reacción redox. El ácido clorhídrico con el cloruro sódico nos da con el hidróxido sódico nos da el cloruro sódico y el agua, es una reacción ácido-base. También tenemos una reacción clásica del ataque del ácido fluorhídrico al óxido de silicio, en general el cristal. Vemos aquí un dibujo en cristal obtenido mediante ataque por ácido fluorhídrico. Y también en este caso, bueno, al óxido de silicio y a un derivado de un silicato de calcio, y vemos que tenemos, se forma el trifluoruro de silicio, y es lo que produce estos ataques al vidrio, esta esmerilación del vidrio, por así decirlo, vidrio. Los óxidos son muy reactivos e inestables, al descomponerse desprenden oxígeno porque son también agentes oxidantes fuertes, y estos óxidos no se obtienen por combinación directa de sus elementos debido al carácter endotérmico de las reacciones, pero sí se obtienen de esta manera. El cloro en presencia del óxido de mercurio
se forma el óxido cloroso y el cloruro de hidrógeno. Y se descompone en cloruro, en cloro, perdón, y en oxígeno. Y vemos que es una reacción exotérmica. El óxido hipocloroso reacciona, pues, como hemos dicho, con el óxido de mercurio para formar el cloro y el óxido de mercurio forman el óxido hipocloroso y este cloruro de mercurio. Y este descompone y vemos que es una reacción muy exotérmica. Y en reacción con el agua también forman oxoácidos, por ejemplo, el óxido hipocloroso forma ácido hipocloroso que en disolución acuosa se encuentra como anión hipoclorito, como vemos en estas reacciones. Los óxidos conocidos de los halógenos tenemos los estados de oxidación más 1, más 4, más 5, más 6, más 7 y otros. Los oxoácidos son combinaciones de los halógenos con oxígeno e hidrógeno, y aunque estos ácidos, el átomo de hidrógeno está unido siempre al oxígeno y no al halógeno, en esta forma HOX, esta representación se muestra solo para los ácidos con menor estado de oxidación, es decir, los hipohalosos, que son el hipocloroso, hipobromoso, hipoyodoso. Y aquí los tenemos en esta pequeña tabla clasificados por su estado de oxidación. Los pares de electrones no apareados en estos oxoácidos tienen una disposición tetraédrica alrededor del halógeno, y a medida que aumenta el número de oxígenos se deslocaliza más la carga y más estable es la vaca conjugada, por ello más ácido es el oxoácido. Esta es la explicación de este orden de acidez de estos ácidos, como podemos ver aquí. Aquí también tenemos la densidad electrónica de estas moléculas, como vemos aquí respecto al cloruro sódico, el cloruro sódico, la parte positiva, la parte negativa. Aquí tenemos el ácido clorhídrico y la molécula de cloro. Y aquí también tenemos una representación en sus diagramas de densidad de carga de estos compuestos, de los oxoácidos de cloro, los contraiones, las bases conjugadas, como habíamos dicho. Las bases conjugadas son estables, la carga está más repartida, y cuanto más repartida está la carga, pues más estable la base conjugada y más débil es el ácido. Y aquí está también el orden del poder oxidante. Vemos que el ácido perclórico es menor que el ácido hipoclórico, hasta el menos oxidante es el hipocloroso. Y aquí tenemos las potenciales de reducción para todas estas especies, y así podemos deducir en medio ácido y en medio básico cuáles son más oxidantes y cuáles más reductores. Si se compara el poder oxidante en una serie de compuestos con el mismo estado de oxidación y diferente halógeno, se encuentra en general que la variación del poder oxidante los compuestos de cloro son más oxidantes que los de bromo y que los de yodo. Y en la serie halógeno O3- constituye una excepción, ya que los más oxidantes son los de bromo. Para los oxoácidos que tienen el mismo número de átomo de oxígeno, la fuerza del ácido se incrementa con la electronegatividad del átomo central debido a dos factores. En primer lugar, el enlace OH se hace más polar, favoreciendo la pérdida del protón. Y en segundo, la base conjugada que se forma, un anión, es más estable por el aumento de la electronegatividad del átomo central. Por ejemplo, el cloro, en el caso con el cloro, es más estable que el bromo. Y aquí tenemos el orden de la fuerza del ácido: el cloro, el hipocloroso, el hipobromoso y el hipoyodoso. Y aquí tenemos las constantes de acidez, el ácido, y vemos que el perclorato y es un ácido fuerte, este también es un ácido fuerte, y el último es un ácido débil. También vemos aquí la longitud de enlace para las diferentes especies. Los halógenos también reaccionan con los elementos metálicos para dar los haluros, que son sales sólidas, ya que han sido estudiadas en los temas anteriores. Por ejemplo, con el sodio, ejemplo clásico, el cloruro sódico. Y bueno, con los otros halógenos tendremos el fluoruro, bromuro y ioduro.
Si el metal puede presentar más de un estado de oxidación, se forman todos los posibles haluros en función de las condiciones de reacción. En el caso del flúor, con el cromo, pueden formarse todos estos compuestos que vemos en la diapositiva: el hexafluoruro, el pentafluoruro de cromo o fluoruro de cromo y el trifluoruro de cromo o fluoruro de cromo 3. También pueden formarse compuestos interhalogenados, ya que estos compuestos se llaman interhalogenados, y el estado de oxidación para estas moléculas es -1 para el halógeno más electronegativo y +1 para el menos electronegativo. Estos derivados no son muy estables, pueden experimentar reacciones de desproporción dando compuestos interhalogenados superiores, y sus estructuras moleculares se caracterizan por tener como átomo central al halógeno más grande y menos electronegativo, rodeado de 3, 5, 7 átomos de flúor. En este caso aquí tenemos la reacción de desproporción, la formación de un compuesto interhalogenado, y en general estos derivados son agentes oxidantes fuertes al tener los halógenos estado de oxidación positivo, y tienden por tanto a captar electrones para pasar de estados de oxidación 0 o -1, siendo también agentes fluorantes muy activos. Pasamos ya a las aplicaciones y usos de los halógenos. Estos son los minerales que contienen halógenos. En el flúor tenemos la fluorita, la criolita, la fluorapatita. El cloro tenemos la sal común, por supuesto, la silvina, que es el cloro de calcio, la carnalita. El bromo, se encuentra la bromoargirita, la embolita, el yodoembolita. El yodo en el salitre, las algas marinas, de los yodatos, y el astato es muy raro en la naturaleza. El flúor, como es la sustancia más oxidante, pues no se puede preparar por oxidación electrolítica de disoluciones acuosas de sus sales, porque el agua se oxida más fácilmente que el anión fluoruro. Y el flúor se obtiene por oxidación electrolítica de una disolución de fluoruro potásico en ácido fluorhídrico anhidro. Y estas son las reacciones que dan lugar al gas flúor. En cuanto al cloro, se obtiene de forma industrial por electrólisis del cloruro de sodio fundido o de disoluciones acuosas de concentradas de cloruro sódico, en cuyo caso se obtiene hidróxido sódico en lugar de sodio metal. El cloro en el laboratorio se obtiene por acción de agentes oxidantes fuertes como el permanganato, el óxido de manganeso, el de plomo. En medio ácido, sobre el clorhídrico, los cloruros, y aquí vemos las reacciones de obtención. El cloro se utiliza para obtener los halógenos que se encuentran por debajo de él en la tabla periódica. Aquí tenemos dos reacciones. Y el yodo a nivel industrial se produce por reducción de SO2 con yodato sódico, que acompaña al nitrato de Chile. El flúor es muy necesario para prevenir el deterioro de los dientes, por lo que se utiliza en cremas dentríficas y en aguas potables. El flúor elemental también se ha estudiado como propelente para cohetes por el valor específico de impulso que presenta. La aplicación industrial más importante es el reactivo de síntesis para preparar los freones, líquidos refrigerantes y teflones, elementos que son polímeros muy resistentes al calor y con propiedades antiadherentes. También halones. El cloro es el elemento más importante a nivel industrial, se utiliza a gran escala como agente de blanqueo en industrias del papel y textil, reacciona con agua para formar el ácido hipocloroso, es inestable y se descompone produciendo oxígeno molecular. También se utiliza para la desinfección de las aguas. Los derivados del cloro que se utilizan como armas químicas, la cloropicrina, el difosgeno, el fosgeno, que podemos ver en esta diapositiva. Difosgeno, la cloropicrina, el gas mostaza y la clorocetofenona, que es un gas lacrimógeno. Y también el flúor, y que también tiene muchas aplicaciones farmacéuticas, puesto que el flúor da a los fármacos unas propiedades farmacológicas muy favorables en muchos casos. Y por último, los usos de compuestos de flúor, pues aquí tenemos un pequeño resumen para la fabricación del aluminio, la criolita, como catalizador, con componentes ópticos o como agente fluorante, fabricación de cerámica y soldadura, fluoruro de sodio o como agente fluorante del agua o en odontología, el hexafluoruro de azufre como gas aislante para piezas electrónicas, y también en fabricación de los fosfatos, fabricación de dentríficos. El bromo en química orgánica tiene muchas aplicaciones. Se ha utilizado para preparar 1,2-bibromoetano, se ha utilizado como aditivo en las gasolinas con plomo también.
Y el bromometano se utiliza para fumigar y becar plagas, y el bromuro de plata en fotografía, el bromuro sódico como sedante en medicina. El yoduro es indispensable para la salud humana, concretamente la formación de la hormona tiroxina en la glándula del tiroides. También se utiliza como antiséptico y desinfectante. Aquí tenemos una foto de betadine. Y los isótopos radioactivos se utilizan como trazadores en medicina nuclear. El yoduro de plata se dispersa en las nubes para formar núcleos de condensación y producir lluvia artificial. Y también el cloruro de plata se utiliza en fotografía. Los gases nobles. Esta es la segunda parte de este tema. Los gases nobles es el último grupo de la tabla periódica. Está constituido por los gases helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Están caracterizados porque su configuración electrónica externa está completa, excepto para el helio, que tiene una configuración electrónica 1s2. Es decir, tienen completa la capa de valencia y por este motivo son muy poco reactivos y se les consideró durante mucho tiempo químicamente inertes. Todos estos elementos se presentan en la atmósfera como gases monoatómicos y se pueden aislar, excepto el helio y el radón, por extracción fraccionada del aire líquido. Todos son incoloros, inodoros, solubles en agua, tienen puntos de fusión muy bajos, ya que las únicas fuerzas existentes entre los átomos en estado líquido y sólido son las de Van der Waals. Esta es una tabla de las propiedades periódicas más representativas de los elementos del grupo de los gases nobles. Vemos que tienen unas energías de ionización muy altas, pero que bajan a medida que bajamos en el grupo. Su radio covalente aumenta a medida que bajamos en el grupo, y puntos de fusión y ebullición son gases todos. Características de los gases nobles: su afinidad electrónica y su electronegatividad presentan un valor nulo, excepto en el xenón, cuya electronegatividad es 2,6. El xenón presenta una potencial normal de reducción de 2,12 y puede presentar estados de oxidación más 2, más 4, más 6 y más 8. La energía de ionización de los gases nobles es muy alta y, como ocurre con otros elementos, disminuye al descender el grupo dentro de la tabla periódica. Compuestos de los gases nobles: el kriptón, el xenón y el radón son oxidados por el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, y se forman fluoruros, como vemos en la diapositiva. Estos fluoruros son sólidos cristalinos, se obtienen por reacción de los elementos con el xenón a elevadas temperaturas y presión, y la reacción se lleva a cabo en un reactor de níquel para impedir que el flúor reaccione con el reactor. Estos compuestos los tenemos aquí clasificados por su estado de oxidación: más 2, el difluoruro de xenón, el tetrafluoruro de xenón, el oxidifluoruro de xenón, el hexafluoruro de xenón, el oxitetrafluoruro de xenón y el trióxido de xenón, el tetróxido de xenón y el dioxidifluoruro de xenón, con estado de oxidación más 10. Estos son sus estructuras en la forma de palillo, de varilla y bola, como podemos ver aquí. Y por último, las reacciones de los compuestos de estos gases nobles. Vemos que el hexafluoruro de xenón reacciona en presencia de agua para dar el trióxido de xenón y ácido fluorhídrico. El tetrafluoruro de xenón con agua da el oxidifluoruro de xenón y ácido fluorhídrico. El trióxido de xenón da el ácido xénico, que también es un ácido un ácido débil, y en presencia del hidróxido de bario, el trióxido de xenón da el perxenato de bario, oxígeno, xenón y agua. ¿Qué aplicaciones tienen los gases nobles? El helio es el segundo elemento más abundante del universo después del hidrógeno y se usa como gas inerte en procesos que lo requieren. Se usa como refrigerante en aparatos de resonancia magnética nuclear de alta definición y también los de uso médico. El neón se obtiene por licuefacción del aire y destilación fraccionada. Se utiliza en lámparas de descarga eléctrica, y el neón líquido se utiliza en refrigeración, ya que su poder refrigerante es 40 veces superior al del helio. Los contadores Geiger, que miden la reactividad, van rellenos de este gas. El argón se utiliza también en ambientes inertes y en tubos de luz fluorescente. En las lámparas de descarga eléctrica, las luces de colores son el helio, que tiene un color marfil, el neón color rojo, el argón color azul, el kriptón color azul verdoso, el xenón color violeta, y se utilizan puros o mezclados para conseguir luces de distintos colores. El xenón también se utiliza en procesos nucleares y, por último, el radón se utiliza para el tratamiento de algunos tumores malignos
Y la contaminación en determinadas zonas con gas radón indica la presencia de minerales radioactivos, por lo que se utiliza prospección geoquímica. Los términos que hemos introducido en este tema, pues los podemos ver en esta tabla. Compuestos interhalogenados, halógenos, gases nobles, óxidos de los halógenos, oxoácidos, oxifluoruros, teflones, gases nobles y freones. Y esto es todo para